Luisa tenía 29 años y llevaba una vida aparentemente común junto a Gustavo, su novio dedicado, con quien llevaba 2 años. Pero todo comenzó a cambiar cuando Enrique, su sobrino de 19 años, se mudó a su casa. Tras la pérdida de su madre, Enrique encontró en Luisa un refugio seguro, y la convivencia entre ellos se intensificó mientras Gustavo viajaba frecuentemente por trabajo. Lo que empezó como una relación familiar cercana pronto se transformó en algo inesperado y completamente prohibido. Entre la rutina agotadora de su relación con Gustavo y la presencia constante de Enrique, Luisa se encontró atrapada en una red de emociones conflictivas. Ese vacío que sentía fue llenado de una forma que nunca imaginó, llevándola a tomar decisiones que cambiarían para siempre su vida. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde pueden llegar los secretos y cómo una elección puede tambalearlo todo a tu alrededor, prepárate para esta historia de traición, culpa y redención. Descubre cómo Luisa enfrentó sus errores, lidió con la culpa y encontró una salida para una situación que parecía no tener vuelta atrás. Luisa y Gustavo llevaban 2 años juntos. Desde el principio, su relación era de esas que muchas personas admiraban. Se conocieron en una fiesta de amigos en común, y fue como si el universo conspirara para unirlos. Gustavo era el tipo de hombre que siempre se aseguraba de cuidar a quien amaba. Tenía una sonrisa fácil y una mirada que transmitía seguridad. Luisa, por su parte, era una mujer dulce, con un gran corazón, alguien que Gustavo siempre decía tener la suerte de haber encontrado. Al principio, todo era perfecto. Mensajes diarios llenos de cariño, paseos inesperados y viajes planeados con amor. Compartían risas, historias y sueños. Gustavo siempre se aseguraba de recordarle a Luisa lo importante que era para él, y ella correspondía con la misma intensidad. Pero el tiempo tiene una manera de poner a prueba incluso las mejores relaciones. Gustavo trabajaba mucho, y sus viajes de trabajo empezaron a ser cada vez más frecuentes. Al principio, Luisa aprovechaba los momentos sola para cuidarse, leer libros y ver sus películas favoritas. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, y Gustavo parecía más ausente que presente, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Las llamadas diarias se hicieron más rápidas, como si fueran solo una obligación. «Hola, amor, solo quería decirte que estoy bien. Tengo una reunión en un rato, pero te llamo después, ¿vale?», decía Gustavo antes de colgar apresuradamente. Pero ese después casi nunca llegaba. Luisa entendía que su trabajo era importante, pero eso no disminuía el vacío que sentía cuando él no estaba cerca. Los fines de semana, que antes estaban reservados para ellos dos, se volvieron raros. Cuando Gustavo estaba en casa, parecía siempre cansado, como si el peso del trabajo no le permitiera relajarse. Aún se amaban, pero Luisa no podía evitar sentir que algo estaba cambiando. Las conversaciones, antes llenas de entusiasmo y planes, comenzaron a convertirse en intercambios monótonos sobre el día a día. ¿Cómo estuvo el trabajo? Cansado, pero todo salió bien. Y nada más. La casa, que antes estaba llena de risas y momentos de complicidad, ahora parecía más silenciosa. Luisa empezó a sentirse sola, incluso estando en una relación. No es que Gustavo hubiera dejado de amarla, pero la rutina parecía haber robado la chispa que antes los unía tan intensamente. Luisa se encontraba mirando el reloj, contando las horas para las rápidas llamadas de Gustavo, solo para escuchar su voz durante unos minutos. La soledad trajo consigo una vulnerabilidad con la que Luisa no sabía cómo lidiar. Se sentía invisible en su propia relación, como si la persona más importante en su mundo se estuviera escapando lentamente de su alcance. Gustavo, por otro lado, parecía ajeno a la profundidad de los sentimientos de Luisa. Él creía que todo el esfuerzo que ponía en su trabajo era por ambos, por un futuro juntos. Pero lo que no veía era que, en el presente, Luisa se estaba perdiendo. Así, sin que ninguno de los dos lo notara, su sólida relación comenzó a desgastarse. No por falta de amor, sino porque el tiempo y la rutina estaban poniendo a prueba los lazos que los unían. Gustavo pensaba que todo estaba bien, que Luisa entendía su ausencia. Pero ella sentía que, con cada viaje, con cada llamada apresurada, la distancia emocional entre ellos no hacía más que crecer. Era un amor que aún existía, pero que empezaba a ser sofocado por la monotonía y la falta de conexión. Luisa se preguntaba, en sus momentos de silencio, ¿sería posible reavivar la chispa o estaban condenados a perderse en esta rutina interminable? La llegada de Enrique a la casa de Luisa marcó un antes y un después. Tenía solo 19 años, y como cualquier joven de su edad, llevaba una mezcla de inseguridades y esperanza en la mirada. Su madre, hermana mayor de Luisa, había fallecido repentinamente, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Fue en ese escenario de dolor y duelo que Luisa,
sin dudarlo, abrió las puertas de su casa para su sobrino. Enrique llegó con una pequeña maleta y una expresión de desorientación en su rostro. A pesar del dolor, trató de mantener una sonrisa educada mientras cruzaba la puerta por primera vez. Luisa lo recibió con un abrazo fuerte, de esos que intentan decir, estoy aquí para ti, pase lo que pase. Sabía que, detrás de la postura madura que él intentaba mantener, había un chico lidiando con la pérdida de la única persona que había sido su refugio seguro toda la vida. Desde el primer día, Enrique comenzó a traer una nueva energía al ambiente. Tenía una presencia viva, casi eléctrica, que contrastaba con la rutina silenciosa que Luisa había estado viviendo. Durante la primera semana, incluso en medio del luto, ya estaba arreglando cosas por la casa, ayudando con pequeñas reparaciones y llenando los días de Luisa con conversaciones ligeras y divertidas. Su espontaneidad y energía eran como un soplo de aire fresco, y Luisa comenzó a darse cuenta de que, a pesar de las trágicas circunstancias, su hogar ya no parecía tan vacío como antes. Enrique era curioso, atento y tenía una inteligencia aguda que a menudo sorprendía a Luisa. En una tarde tranquila, mientras organizaban las cajas que él había traído, Enrique compartió historias sobre su madre, recordando momentos de alegría y superación. Había dolor en sus palabras, pero también una fuerza impresionante. Luisa se sintió inspirada por su resiliencia y comenzó a notar que, tal vez, al ayudarlo, también estaba llenando algo que faltaba en su propia vida. Las comidas, que antes eran silenciosas y solitarias, ahora estaban llenas de risas y debates animados. A Enrique le encantaba compartir curiosidades, como datos históricos o consejos de cocina que había aprendido por su cuenta. En una de esas noches, mientras cenaban juntos, intentó enseñar a Luisa a cocinar algo sencillo, y los dos terminaron derramando la mitad de los ingredientes en el suelo, riendo tanto que incluso se le salieron las lágrimas. Pero no era solo ligereza lo que Enrique aportaba. También era un buen oyente. Durante las noches, cuando Gustavo estaba fuera por trabajo, Enrique se sentaba con Luisa en la sala, escuchándola hablar sobre su vida, sus sueños y las dificultades de mantener una relación con alguien tan ausente. Nunca la juzgaba, simplemente escuchaba, ofreciéndole palabras de apoyo o una mirada comprensiva. Con el tiempo, Enrique se convirtió en algo más que un sobrino para Luisa. Era una presencia constante, un pilar en momentos de soledad y un recordatorio de que, incluso en medio del dolor, había espacio para nuevos comienzos. Para Luisa, acoger a Enrique no solo fue un acto de bondad. También fue una forma de redescubrir una conexión que ni siquiera sabía que necesitaba. Lo que Luisa no imaginaba era que esa cercanía traería complicaciones inesperadas, desestabilizando los cimientos de su vida y sacando a la luz sentimientos que nunca antes había experimentado. Pero, en ese momento, la llegada de Enrique parecía solo un rayo de luz en días que antes estaban envueltos en sombras. Con Gustavo ausente en otro de sus viajes, las noches de Luisa comenzaron a ser menos solitarias. Enrique, con su actitud relajada y espontánea, trajo una nueva dinámica a la casa. Lo que antes era silencio, ahora se llenaba de risas, largas conversaciones e incluso una banda sonora improvisada de películas y canciones que él disfrutaba compartir. Poco a poco, Enrique dejó de ser solo un sobrino y se convirtió en una compañía constante que Luisa no sabía cuánto necesitaba. Enrique tenía el don de transformar los momentos más simples en algo especial. Una tarde en la que Luisa estaba agotada del trabajo, él la convenció de salir a tomar un helado. «Te hará bien, tía. El mejor remedio es un poco de azúcar y sol», dijo, arrancándole una sonrisa. Y, de hecho, funcionó. Hablaron de cosas ligeras al principio, pasatiempos, historias de la infancia, pero, con el tiempo, esas salidas comenzaron a tomar un tono más profundo. Hablaban de la vida, los sueños y los miedos. Luisa, que siempre guardaba todo para sí misma, comenzó a abrirse de una manera que nunca había hecho, ni siquiera con Gustavo. ¿Sabes? A veces siento que mi vida está estancada, como si solo estuviera sobreviviendo y no viviendo, confesó una noche, mientras estaban sentados en el sofá. Enrique, con una madurez inesperada, respondió: «Mereces más, Luisa. Mereces sentirte realmente viva. Tal vez solo estás esperando el momento adecuado». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, tocaban a Luisa profundamente. Enrique la hacía sentirse vista, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Con Gustavo ocupado y distante, las conversaciones con Enrique llenaban ese espacio vacío en su corazón. El corazón de Luisa. Enrique siempre estaba atento a los detalles, como cuando la veía pensativa y le preguntaba: ¿de verdad estás bien o solo lo dices porque crees que es lo que quiero oír? Pero no eran solo las palabras las que marcaban la diferencia. Enrique tenía gestos que demostraban cuánto le importaba. Un día,
Al llegar del trabajo, Luisa encontró la casa ordenada y una cena sencilla, pero preparada con esmero, esperándola. «Pensé que merecías un descanso», dijo él, con una sonrisa que derritió cualquier rastro de cansancio. A medida que pasaba el tiempo, la presencia de Enrique comenzó a llenar un vacío que Luisa ni siquiera sabía que existía. La casa ya no parecía tan grande ni tan silenciosa. El sonido de su risa resonaba por los pasillos, y las noches que antes eran largas y solitarias se convirtieron en momentos para compartir. Cuando Gustavo llamaba, a Luisa le resultaba difícil no comparar el tono apresurado de sus conversaciones con la atención plena que Enrique siempre le ofrecía. Sin embargo, en el fondo, eso empezó a preocupar a Luisa. Sabía que había algo extraño en cuanto se estaba aferrando a la presencia de Enrique. Él la hacía sentirse viva, joven e importante, algo que Gustavo parecía no notar ya. Sabía que aquello no debía ser tan intenso, pero era imposible negar que Enrique se había convertido en la pieza que faltaba en su rutina. Llenaba el silencio, la soledad y, sobre todo, el vacío emocional que crecía dentro de ella cada día. Por más que intentara ignorarlo, Luisa no podía evitar sentir que aquella cercanía comenzaba a cruzar un límite. Pero, al mismo tiempo, Enrique era la única persona que realmente parecía entenderla en ese momento. Y era esa mezcla de consuelo y confusión lo que hacía que Luisa se preguntara hasta dónde podría llegar aquello. Los primeros indicios de que algo había cambiado eran casi imperceptibles. Al principio, era solo una mirada que duraba un segundo más de lo habitual. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Aquella mañana, Luisa estaba en la cocina, distraída mientras cortaba verduras para el almuerzo. Enrique entró en silencio y se sentó a la mesa, observándola con esa mirada tranquila que siempre tenía. Pero, esta vez, había algo diferente. Cuando ella levantó los ojos para preguntarle qué quería comer, sus miradas se encontraron. Y, en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Lo que debería haber sido un intercambio casual de miradas duró un segundo más de lo habitual, tal vez dos. Fue un instante que hizo que Luisa desviara la mirada rápidamente, con el corazón ligeramente acelerado. «Debo estar imaginando cosas», pensó, volviendo su atención a lo que estaba haciendo. Pero, aún así, sentía el peso de aquella mirada fija, como si él pudiera ver más allá de la superficie. A lo largo de los días, esos intercambios de miradas comenzaron a repetirse. En el sofá, mientras veían una película, Luisa se dio cuenta de que Enrique no estaba mirando la pantalla, sino a ella. Cuando Luisa giró la cabeza para preguntarle algo, lo encontró mirándola con una intensidad que la dejó sin palabras. Era una mirada que parecía decir más de lo que cualquier palabra podría expresar, y no sabía cómo reaccionar. «¿Estás bien?», preguntó Luisa, intentando sonar natural. Enrique sonrió, una sonrisa medio tímida, medio enigmática, y respondió: «Estoy. Solo estaba pensando». Pero no dijo en qué estaba pensando, y eso dejó a Luisa inquieta. Comenzó a preguntarse si estaba exagerando, si todo esto era producto de su imaginación. Pero algo dentro de ella sabía que no lo era. Las miradas ya no eran simples coincidencias. Eran prolongadas, cargadas de algo que Luisa no lograba descifrar, pero que la hacía sentir una mezcla de incomodidad y curiosidad. Un día, mientras organizaban algunas cajas en el cuarto de huéspedes, sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, fue ella quien no pudo apartar la vista. Permanecieron así durante algunos segundos, con un silencio a su alrededor tan pesado que parecía llenar todo el espacio. Enrique fue el primero en romper el momento, carraspeando y volviendo a concentrarse en las cajas, pero el efecto de esa mirada quedó con Luisa el resto del día. Intentó ignorarlo, alejar esos pensamientos. Al fin y al cabo, él era su sobrino, y eso no tenía sentido. Pero la verdad era que, con cada intercambio de miradas, la tensión entre ellos parecía crecer, como si hubiera algo invisible y poderoso que los atraía uno hacia el otro. Era una fuerza que Luisa no sabía cómo explicar, pero que comenzaba a ocupar más espacio en su mente. Había algo en los ojos de Enrique que parecía pedir respuestas. Era como si él esperara que ella reconociera algo que tal vez él mismo aún no supiera poner en palabras. Y, a pesar de todos sus esfuerzos por negarlo, Luisa ya no podía fingir que nada estaba ocurriendo. Sentía, aunque no quisiera admitirlo, que una línea estaba a punto de ser cruzada, y las miradas intensas eran solo el comienzo. Los pequeños gestos fueron los primeros en adquirir una nueva dimensión. Al principio, eran simples, despreocupados, como cualquier gesto de cariño que una tía podría tener con un sobrino. Pero, poco a poco, comenzaron a llevar algo que Luisa no podía ignorar. Era como si cada toque, cada movimiento, tuviera una energía diferente, un mensaje no dicho. Una tarde,
Mientras Luisa estaba distraída organizando la mesa de la sala, Enrique se acercó para ayudarla. Agarró un vaso que estaba a punto de caer, y en el proceso, sus manos se tocaron por un instante más largo de lo necesario. Fue un toque breve, pero suficiente para que Luisa sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Lo miró, esperando una reacción que pudiera disipar esa sensación extraña, pero Enrique simplemente sonrió y continuó como si nada hubiera pasado. Para ella, sin embargo, ese momento quedó grabado. Días después, mientras se despedían, Enrique la abrazó. No era algo fuera de lo común, siempre se abrazaban, pero esa vez fue diferente. El abrazo duró un poco más de lo habitual, y Luisa notó como su toque parecía cargado de algo más. Cerró los ojos por un segundo, sintiendo el calor del gesto, pero pronto se apartó, intentando mantener la compostura. «Está sentimental, ¿eh?», dijo en tono de broma, aunque su voz delató un leve nerviosismo. Enrique se rió, pero no respondió. También estaban los momentos casuales del día a día, como cuando Enrique pasaba por la cocina y colocaba su mano en el hombro de Luisa, o cuando sus piernas se rozaban ligeramente, levemente en el sofá mientras miraban una película. Detalles que, antes, habrían pasado desapercibidos, ahora hacían que el corazón de Luisa se acelerara, como si hubiera algo oculto en cada gesto. Luisa comenzó a darse cuenta de que era más consciente de la presencia de Enrique de lo que le gustaría admitir. Cuando él la ayudaba a cargar algo pesado, sus manos inevitablemente terminaban cerca, y Luisa notaba como cada toque parecía accidental, pero, al mismo tiempo, intencional. Era algo sutil, casi imperceptible, pero suficiente para hacerla cuestionar sus propios sentimientos. Una noche, mientras conversaban sobre temas triviales en la sala, Enrique extendió la mano para tomar algo que estaba en el regazo de Luisa. Sus dedos rozaron ligeramente la piel de ella, y ambos se congelaron por un momento. Fue una pausa breve, pero cargada de significado. Enrique retiró la mano rápidamente, riendo para romper el ambiente, pero Luisa permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. Esos pequeños gestos comenzaron a crear un patrón que Luisa ya no podía ignorar. No eran meramente accidentales. Había algo detrás de cada toque, de cada abrazo, algo que hacía que el aire entre ellos se sintiera más pesado, más denso. Y, aunque intentaba apartar esos pensamientos, Luisa sabía que esos momentos estaban transformando algo dentro de ella. La línea entre el cariño familiar y algo más estaba volviéndose cada vez más difusa, y ella no sabía cómo evitar que eso continuara. Era una mañana tranquila, como cualquier otra. Luisa se había despertado temprano, había puesto la tetera en el fuego y luego decidió tomar una ducha rápida para comenzar el día. Enrique estaba en la sala, aparentemente entretenido con el celular. El sonido del agua corriendo llenaba la casa silenciosa, mientras Luisa, en el baño, aprovechaba ese momento de privacidad para organizar sus pensamientos. Estaba de espaldas a la puerta, con la mente lejos, cuando escuchó el sonido repentino del pomo girando y la puerta abriéndose. La cortina de plástico de la ducha se balanceó ligeramente con el movimiento, y Luisa se giró de inmediato, con el corazón acelerado. Allí estaba Enrique, parado en la puerta, con una expresión que mezclaba sorpresa y vacilación. «Perdón. No sabía que estabas aquí», dijo él, cerrando rápidamente la puerta y alejándose. Su voz sonaba nerviosa, pero la mirada que Luisa captó en ese breve instante contaba otra historia. No había sido solo un error. Había algo en la forma en que la miró, no de manera explícita, pero lo suficiente para que Luisa sintiera un nudo en el estómago. Permaneció allí, quieta, mientras el agua seguía cayendo sobre sus hombros, intentando procesar lo que acababa de suceder. Solo fue un accidente, se dijo en voz baja, pero no podía convencerse. Esos segundos fugaces estaban cargados de algo que Luisa no podía ignorar. Cuando salió del baño, envuelta en su bata, encontró a Enrique en la cocina. Fingía estar ocupado con algo en el celular, pero sus manos temblaban ligeramente. «Lo siento mucho por lo que pasó, Luisa. Fue un accidente, de verdad, yo». «Lo juro», dijo él, sin levantar la mirada. Su voz era genuina, pero Luisa aún podía sentir el peso de aquella mirada en su mente. «Está bien, Enrique. Solo ten más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo?», respondió Luisa, tratando de sonar casual, pero el tono de su voz traicionaba la tensión que sentía. Ella sabía que algo había cambiado. No era solo un momento incómodo, era un punto de inflexión. Hasta ese instante, podía mantener los sentimientos confusos en un segundo plano, pero el incidente en el baño trajo todo a la superficie. A lo largo del día, el ambiente en la casa se tornó extraño. Seguían conversando, intentaban actuar como si nada hubiera pasado,
pero había una tensión en el aire que era imposible ignorar. Luisa se dio cuenta de que estaba siendo más cautelosa, tratando de evitar situaciones en las que estuvieran solos. Por otro lado, Enrique parecía estar más presente que nunca, intentando compensar lo ocurrido con pequeños gestos de amabilidad, como poner la mesa o ayudar en tareas que normalmente ignoraba. Pero, en el fondo, Luisa sabía que aquello no era solo culpa. Había algo más, algo que crecía entre ellos como una llama silenciosa. El incidente en el baño fue el momento en que se dio cuenta de que ambos estaban entrando en un territorio peligroso, y que cada pequeña interacción a partir de entonces sería una danza delicada entre lo que estaba permitido y lo que jamás debería suceder. Era una noche silenciosa, de esas en las que la casa parece más grande y más vacía de lo que realmente es. Gustavo estaba nuevamente de viaje, como de costumbre, y Luisa había pasado el día tratando de mantenerse ocupada para no pensar en cómo se sentía. Después de la cena, ella y Enrique decidieron ver una película en la sala. Algo ligero, sin pretensiones, solo para llenar el vacío del tiempo. Mientras la luz suave de la televisión iluminaba el ambiente, la distancia entre ellos en el sofá parecía disminuir sin que se dieran cuenta. Luisa trataba de prestar atención a la trama, pero sentía el calor de la presencia de Enrique a su lado, algo que la inquietaba. Era como si el aire a su alrededor hubiera cambiado, volviéndose más pesado, más cargado. Enrique hizo un comentario tonto sobre la película, algo que sacó una risa de Luisa. Ella giró el rostro hacia él, y sus ojos se encontraron de una manera que ninguno de los dos podía ignorar. No era como las miradas que habían intercambiado antes. Esta era más intensa, más directa, como si todo a su alrededor hubiera desaparecido. Por un momento, nadie se movió. Era como si estuvieran congelados, ambos conscientes de lo que estaba pasando, pero incapaces de detenerse. Luisa sintió el corazón latir con fuerza, y una parte de ella le decía que debía levantarse, salir de allí, romper aquel momento. Pero otra parte, una que apenas reconocía, la mantenía anclada en su lugar. «Luisa», murmuró Enrique, su voz baja, casi un susurro. No dijo nada más, pero el tono de su voz cargaba todo el conflicto que sentía. Antes de que ella pudiera responder, Enrique se inclinó levemente hacia adelante, vacilante, esperando alguna señal de que ella lo apartaría. Pero Luisa no se apartó. Su respiración estaba entrecortada, y sabía que lo que estaba a punto de suceder estaba mal, pero la atracción era abrumadora, como una ola que no podía contener. Y entonces sucedió. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó tímido, pero que rápidamente se volvió intenso, cargado de una pasión que habían reprimido durante tanto tiempo. El mundo alrededor parecía haber desaparecido. Solo existía el calor del contacto, la energía que pulsaba entre ellos y la mezcla de deseo y culpa que inundaba a ambos. El beso era ardiente, pero también estaba lleno de incertidumbres, como si ambos supieran que estaban cruzando una línea que nunca podrían deshacer. Cuando finalmente se separaron, ambos permanecieron en silencio. Luisa estaba sin aliento, su corazón latiendo rápidamente mientras procesaba lo que acababa de suceder. Enrique la miró, sus ojos llenos de emoción, pero también de arrepentimiento. Esto no debería haber pasado», susurró ella, su voz temblorosa. Pero, en el fondo, sabía que la atracción entre ellos no era algo que pudiera simplemente desaparecer. Enrique bajó la cabeza, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. «Lo sé, Luisa. Pero no puedo evitar lo que siento por ti». Sus palabras la golpearon como una ola, trayendo a la superficie todos los sentimientos confusos que había estado intentando ignorar. Esa noche, Luisa se fue a su habitación, pero el sabor del beso seguía en sus labios. Sabía que algo había cambiado para siempre. No había forma de volver atrás, y aunque la culpa la consumía, la intensidad de aquel momento la dejó conmocionada, dividida entre lo que era correcto y lo que su corazón comenzaba a desear. En los días que siguieron al beso, Luisa sintió como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Cada instante a solas estaba lleno de pensamientos que la devoraban. Apenas podía mirarse en el espejo sin sentir una ola abrumadora de culpa y vergüenza. Traicionar a Gustavo, el hombre que siempre había confiado en ella y la había tratado con tanto cariño, era algo que jamás imaginó que sería capaz de hacer. Cada vez que Gustavo llamaba desde sus viajes, con un tono animado y preocupado por saber cómo estaba, Luisa sentía que su corazón se encogía. «Estoy bien, amor. Todo tranquilo por aquí», decía, tratando de sonar natural, pero su voz parecía traicionar la verdad. Con cada palabra, la culpa crecía, como una sombra que se extendía por todas partes. Sabía que estaba escondiendo algo que podría destruir todo lo que habían construido juntos. Las cosas empeoraron aún más cuando Gustavo regresó a casa después de un largo viaje.
Entró por la puerta con la cálida sonrisa de siempre, abrazándola con fuerza y diciendo cuánto la había extrañado. Luisa se sintió sofocada. El toque de él, que antes le brindaba consuelo, ahora parecía una acusación silenciosa. Todo en él, su bondad, su esfuerzo por hacerla feliz, su amor inquebrantable, solo hacía que su culpa aumentara. Enrique, por otro lado, también parecía estar luchando con sus propios demonios. Evitaba quedarse a solas con Luisa, y cuando estaban en la misma habitación, el silencio entre ellos era casi insoportable. Pero la mirada que él le dirigía de vez en cuando decía todo. Enrique no se arrepentía de lo que había pasado, y eso la confundía aún más. Luisa intentaba convencerse de que lo mejor sería olvidar, actuar como si nada hubiera sucedido, pero era imposible. Cada gesto de Gustavo, cada mensaje cariñoso, era como un cuchillo atravesando su corazón. Recordaba cómo él siempre había sido dedicado, cómo la apoyaba en todo, y se preguntaba cómo había podido dejarlo de lado, aunque solo fuera por un momento. Una noche, mientras Gustavo dormía a su lado, Luisa permaneció despierta, mirando el techo. La habitación estaba sumida en el silencio, pero su mente era un torbellino. Lo amo, pensó, intentando convencerse de que ese sentimiento era suficiente para borrar lo que había hecho. Pero el recuerdo del beso con Enrique, el calor, la intensidad, no la dejaba en paz. Era como un tatuaje emocional que no sabía cómo borrar. La culpa la consumía de forma implacable. Comenzó a evitar a Gustavo en pequeños detalles, temerosa de que él notara su cambio. Apartaba la mirada cuando le intentaba acercarse y buscaba excusas para salir de la sala siempre que Enrique estaba presente. Pero huir no era suficiente. El peso del secreto parecía crecer cada día, haciendo que la atmósfera de la casa fuera sofocante. Luisa sabía que necesitaba tomar una decisión. No podía seguir así, dividida entre la culpa y la confusión. Amaba a Gustavo, de eso estaba segura. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía por Enrique, por más equivocado que fuera. La culpa, por más dolorosa que fuera, era un recordatorio constante de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y la pregunta que no podía responder era, ¿cómo reparar lo que parecía ya irremediablemente roto? La cena de esa noche parecía, a primera vista, como cualquier otra. Gustavo había llegado a casa más temprano y, animado, sugirió que cenaran juntos. Estaba de buen humor, lleno de historias para compartir sobre su último viaje de trabajo. Para él, era solo otro momento común en familia, una oportunidad para reconectarse con Luisa y Enrique. Pero, para ellos, la cena estaba lejos de ser normal. Luisa había pasado el día tensa, tratando de organizar sus pensamientos. Cada palabra intercambiada con Enrique desde el incidente parecía cargada de significados ocultos. Ahora, sentados a la mesa, apenas podía mirarlo. Cada movimiento de Enrique, cada risa que soltaba ante las historias de Gustavo, parecía eco de un nerviosismo velado que solo ellos dos podían sentir. La comida estaba buena, pero Luisa apenas podía tragar un bocado. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía los cubiertos. Gustavo, distraído, no se dio cuenta. «Tienes que probar esto», Enrique dijo, señalando el plato que Luisa había preparado. «Tu tía realmente sabe cocinar, ¿verdad?» Enrique sonrió, pero su mirada se cruzó con la de Luisa por un breve segundo, y la tensión se hizo palpable. Ella apartó la mirada rápidamente, como si la hubieran sorprendido haciendo algo mal, aunque nadie más que ellos dos lo supiera. Los minutos se arrastraban. Gustavo hablaba con entusiasmo, su voz llenando el espacio, pero Luisa y Enrique parecían estar en un universo aparte. Para Gustavo, era una cena tranquila, una conversación ligera. Pero para Luisa, cada pregunta que él hacía parecía cargada de un significado que ella sabía que no existía. «Luisa, estás callada hoy. ¿Todo bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Ella movió la cabeza rápidamente. «Sí, estoy bien. Solo un poco cansada, eso es todo». Enrique permaneció en silencio, con los ojos fijos en su plato. El punto máximo de la tensión llegó cuando Gustavo mencionó que tal vez necesitaría viajar nuevamente pronto. «Enrique, eres una buena compañía para Luisa mientras estoy fuera», dijo con una sonrisa. «Es bueno saber que no está sola». Las palabras fueron como un cuchillo para Luisa. Miró instintivamente a Enrique, pero él no levantó los ojos. «Claro», respondió Enrique, su voz baja y controlada. Pero, para Luisa, esas palabras parecían llenas de ironía, como si cargaran el peso de todo lo que había sucedido entre ellos. El silencio entre Luisa y Enrique era tan evidente que parecía llenar el espacio vacío entre las conversaciones de Gustavo. Ella intentó participar,
forzando una sonrisa aquí y allá, pero sabía que su tensión era evidente. Gustavo, sin embargo, parecía feliz, ajeno a la tormenta emocional que ocurría justo frente a sus ojos. Cuando la cena finalmente terminó, Gustavo, satisfecho, se levantó para ir al sofá. Ustedes dos pueden encargarse de los platos, ¿verdad? Estoy exhausto, dijo mientras se estiraba y desaparecía en dirección a la sala. Luisa y Enrique permanecieron en la mesa por algunos segundos, sin saber cómo romper el silencio que ahora parecía aplastante. Yo lavo, tú secas, dijo Luisa, levantándose abruptamente y evitando mirar a Enrique. Él simplemente asintió, levantándose lentamente. En la cocina, estaban cerca, pero ninguno de los dos se atrevía a hablar. La tensión era tan densa que parecía que una palabra podría hacer que todo se desmoronara. Mientras Enrique tomaba el paño para secar los platos, finalmente habló, con voz baja: necesitamos hablar, Luisa. Esto nos está consumiendo. Ella cerró los ojos por un momento, intentando alejar el peso de la culpa y el caos de los sentimientos que la atormentaban. No ahora, Enrique respondió, casi en un susurro. Yo no puedo. Esa noche quedó grabada en la mente de Luisa. La culpa, la tensión, la cercanía de Enrique y el amor incondicional de Gustavo, todo parecía un nudo imposible de desatar. Sabía que esa cena no sería el último momento tenso. La verdad estaba al acecho, esperando explotar, y no sabía si sería capaz de lidiar con las consecuencias. La tensión en la casa se había vuelto insoportable. Cada intercambio de miradas entre Luisa y Enrique parecía cargar con el peso de un secreto que ambos estaban intentando esconder, pero que crecía con cada día. Gustavo, ajeno a lo que sucedía, continuaba con su rutina, pero Luisa sabía que aquello no podía continuar. La culpa la estaba consumiendo, y necesitaba ponerle un punto final a la situación antes de que todo se viniera abajo. Era una tarde nublada, y la casa estaba en silencio. Gustavo había salido a resolver algunos compromisos, dejando a Luisa y Enrique solos. Ella sabía que ese era el momento. Estaba nerviosa, con las manos sudorosas y el corazón acelerado, pero había decidido que necesitaba enfrentar la situación. Enrique estaba en la sala, leyendo algo en su celular, cuando Luisa entró. Él percibió de inmediato que algo andaba mal. ¿Podemos hablar?, preguntó ella, con una voz seria pero vacilante. Enrique asintió, dejando el celular a un lado y sentándose más erguido en el sofá. Sabía que esa conversación era inevitable, pero aún así sintió un nudo en el estómago. Luisa se sentó en un sillón frente a él, manteniendo una distancia que parecía más emocional que física. Por unos segundos, el silencio dominó la habitación, y ella miró al suelo, tratando de organizar las palabras en su mente. Finalmente, respiró hondo y comenzó: Enrique, lo que pasó entre nosotros fue un error. Un error grave. Enrique bajó la mirada, pero no dijo nada. Sabía que ella tenía razón, pero escuchar eso dolía más de lo que esperaba. Luisa continuó: tú eres mi sobrino. Yo soy tu tía. Y lo que pasó, simplemente no puede continuar. No solo está mal, es algo que puede destruir nuestras vidas. Intentó mantener su voz firme, pero no pudo ocultar la emoción que desbordaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y cada palabra parecía pesar toneladas. Yo amo a Gustavo, dijo con la voz temblorosa. Y lo que hice fue una traición hacia él, hacia nosotros dos, y hacia mí misma. No puedo seguir con esto, Enrique. Finalmente, Enrique levantó la mirada, y Luisa pudo ver la mezcla de arrepentimiento y dolor en su rostro. Lo sé, dijo él, con voz baja. Sé que está mal. Pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Desde que llegué aquí, tú has sido la única persona que realmente me entendió, que estuvo a mi lado. Y simplemente pasó. Luisa negó con la cabeza, mientras una lágrima caía por su rostro. Yo siento lo mismo, admitió, con un nudo en la garganta. Pero eso no lo hace correcto. No podemos dejarnos llevar por esto, Enrique. No importa lo que sintamos, necesitamos ser más fuertes que esto. Por un momento, ambos quedaron en silencio, mirando un abismo invisible entre ellos. Enrique se levantó y comenzó a caminar por la sala, visiblemente inquieto. Yo no quería que esto pasara, Luisa, dijo, deteniéndose de repente y mirándola. Pero pasó. ¿Y ahora, qué hacemos? ¿Fingimos que no pasó nada? ¿Cómo seguimos adelante? Luisa lo miró con tristeza, pero también con determinación. Lo terminamos aquí, respondió. Tú vas a seguir con tu vida, y yo voy a intentar reparar lo que hice con Gustavo. Pero esto, nosotros, necesitamos detenerlo aquí.
antes de que sea demasiado tarde. Enrique respiró hondo, pasándose las manos por el cabello en un gesto frustrado. Sabía que ella tenía razón, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Está bien, dijo finalmente, con una voz llena de resignación. Si eso es lo que hay que hacer, voy a respetar tu decisión. Luisa sintió una mezcla de alivio y dolor al escuchar aquello. Sabía que estaba haciendo lo que debía hacerse, pero la realidad de la situación seguía siendo difícil de aceptar. Gracias, Enrique, dijo ella, con voz suave. Solo quiero que sepas que siempre me importarás. Pero esto no puede continuar más. Enrique asintió, y por un instante, ambos permanecieron allí, en silencio, tratando de lidiar con el peso de esa conversación. Luisa sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que había dado el primer paso para intentar reconstruir su vida y poner las cosas en orden. Al fin y al cabo, algunas decisiones, por más dolorosas que sean, necesitan tomarse para que algo nuevo pueda florecer. Luisa y Enrique permanecieron en silencio tras la conversación, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Las palabras de ella seguían flotando en el aire, y el peso de la decisión parecía sofocarlos a ambos. Ella sabía que había hecho lo correcto, pero la mirada de Enrique, llena de dolor y resignación, le dejó un nudo en el pecho. Fue un momento que marcaría sus vidas para siempre, incluso si nunca volvían a hablar del tema. Mientras Enrique se levantaba y caminaba lentamente hacia su cuarto, Luisa sintió las lágrimas rodar por su rostro. Lo que acababa de hacer era necesario, pero eso no hacía que la elección fuera menos dolorosa. Sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser como antes. Pero entonces, en medio de ese silencio cargado, algo inesperado ocurrió. Un gesto, una palabra o quizá una mirada que no pudo ignorar. Era como si el destino aún estuviera jugando con ellos, probando los límites de sus decisiones. ¿Qué habrá pasado? ¿Logrará Luisa seguir con su decisión? ¿Y cómo enfrentará Enrique este punto final? No te pierdas el próximo vídeo, donde descubriremos cómo continúa esta emocionante historia. Prepárate, porque la tensión apenas comienza.